¿Por qué? Porque ese grupo era enormísimo. O sea, los arianos, acuérdense que los arianos eran arianos o por convicción o por conveniencia. Pero estos simple y llanamente decían, no vamos a participar ni con un lado ni con el otro, nos vamos a quedar en el medio. Atanasio dice, oye, pero esto es una multitud de gente la que está en el medio, vamos a hablar con ellos. Cuando Atanasio los logra convencer, ratifican en el sínodo de Alejandría, y de allí salieron todos nicenos, simple y sencillamente reinterpretando el concepto una sustancia. Porque desde luego, cuando la Escritura habla de que grande es el misterio de la piedad, y dice que Dios fue revelado, manifestado en carne, revelado en el Espíritu, predicado por los ángeles, etcétera, etcétera, fíjese que lo que se está haciendo con la persona de Jesús es una distinción de la del Padre, porque son lo mismo en función, son lo mismo en esencia, pero en la función son distintos. Porque fíjese que el acto redentor de Cristo en la cruz está diciéndole al Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, fíjese que para la mente de algunos cristianos muchas veces me preguntan, dicen, ¿pero cómo es posible que Cristo, siendo Dios, estuviera diciendo, ¿por qué me has desamparado? Oye, porque en esencia son los mismos, pero Él se anonadó hasta lo sumo. Es decir, Él renunció a ser lo que era para morir en la cruz como hombre. Los testigos de Jehová creo que utilizan eso para demostrar que exactamente. Pero es un argumento fútil en ese sentido, porque llana y sencillamente ese es un argumento que muchos creyentes no conocen, pero que fue ratificado por la Iglesia y que fue aceptado por la Iglesia. Cristo en función es distinto al Padre. Cristo en función es distinto al Espíritu Santo, pero en esencia son los mismos. ¿Por qué en función son distintos? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos que iba a morir? Que los discípulos se entristecieron. ¿Y qué le dijo él? Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿vendrá quién? Vendrá el ayos, que quiere decir uno igual a mí, o el otro yo, pero en función distinta. Porque Jesús, en la función en la que estaba, no podía ser omnipresente. Pero el Espíritu Santo, en la función en la que está, sí puede ser omnipresente. Me estoy haciendo entender, porque es espíritu. ¿Ve? Entonces, no es persona, ese planteamiento de Atanasio, anoten la preguntita por ahí que ya mismo la vamos a discutir, es para seguir, pero no dejen de tenerla presente, que ya mismo la vamos a discutir. Pero esa posición Atanasio lo fortaleció. Y claro, una vez lo fortalece, dio base para que eventualmente, fíjense que esto fue en el año 362, 19 años después, en el 381, la Iglesia reconoció y aceptó el credo niceno y lo ratificó gracias a esa gesta de Atanasio. ¿Se da cuenta por qué Atanasio es tan importante en la historia de la vida? Es una pena que Atanasio no vivió lo suficiente como para ver el triunfo de su causa. ¿En qué año fue que la Iglesia aceptó? En el año 381. Año 381. Claro, antes de la muerte, en el año 373, él tuvo que seguir enfrentando. Atanasio muere en el 373. Esto se ratifica en el año 381. ¿Ves? Ahora, pero en ese interín del 362 hasta el 373, 11 años más, donde estaba Juliano el Apóstata dirigiendo la vida del imperio, tuvo Atanasio que enfrentarse a los grandes y serios problemas que costaba precisamente ser niceno, porque a pesar de que ahora ellos eran muchos, los arianos tenían el poder. Claro,
Juliano el apóstata muere, luego vino Joviano como emperador y le pidió a Atanasio que fuera a Antioquía para que le enseñara la fe. Pero Joviano no duró mucho tiempo como emperador. Y entonces, luego de Joviano, vino Valente. Y Valente era ariano. Y desde luego, cuando Valente viene al poder, entonces hizo que Atanasio volviera a exilarse. Pobre Atanasio. En el ínterin, Atanasio se exiló como unas 6 veces, 7 veces, sufrió mucho. En el ínterin, desde luego, Valente sabía que Atanasio lo pudieron haber matado, pero ¿sabe por qué no lo mataban? Porque era una figura tan querida y tan respetada, que decían, si lo matamos hacemos un mártir. Vamos a dejarlo quieto ahí. Y desde luego, hubo un momento en que el mismo Valente le permitió a Atanasio regresar de nuevo a Alejandría. Y una vez vuelve a Alejandría, volvió de nuevo. Eso obedece más que los emperadores, ¿verdad? Una vez volvió a Alejandría, ya y sencillamente volvió de nuevo a arremeter contra los arianos, hasta que finalmente logra que en el año 381, de una vez y para siempre, se ratifique la posición nicena dentro de la iglesia. Vamos a escuchar tu pregunta y luego paso acá. Paro. ¿Tiempo todavía? Ok. Sí, pero como voy a entrar a otro tema, para que después no tengamos que desplazarnos mucho. Ajá, ahí está. Buenas noches a todos. Se puede decir que el Espíritu Santo y Dios y Jesús tienen el mismo objetivo, pero en funciones son distintos. Y la misma esencia. Claro que sí. No hay ningún problema teológico, porque de lo que a veces tenemos que tener cuidado, por ejemplo, cuando yo leo las Escrituras, invito a la gente a leer las Escrituras, fíjense que yo me cuido mucho de decir a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué razón uno hace esa distinción? ¿Verdad? Porque llana y sencillamente hay quien puede llegar a pensar en un momento que esos tres son tres divinidades ajenas y distintas. El cristianismo no postula bájale un chispitito para que no haga feedback. El cristianismo no postula bajo ninguna circunstancia un politeísmo, como de lo que pretenden acusarnos a nosotros los testigos de Jehová, que dicen que somos politeístas. No, nosotros no postulamos un politeísmo. Lo que el cristianismo dice de manera clara y meridiana es que Dios el Padre se revela en la persona de Jesucristo el Hijo, y en sustancia son los mismos, pero desde luego una es la función del Padre y otra es la función del Hijo. La función del Hijo es redentora, la función del Hijo es función sacerdotal. En sustancia son lo mismo, pero en función son distintos. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos diciendo lo mismo. El Espíritu Santo en sustancia es igual a Jesús, el Cristo. Él mismo fue el que lo dijo. Él dijo, yo enviaré a Laios, que quiere decir otro igual a mí. Ahora, en función son distintos, porque mientras Cristo estuvo en la tierra, mire, fíjese que en la oración final, Jesucristo le dice al Padre, ahora Padre, devuélveme todas las cosas que tú y yo teníamos desde antes de la fundación del mundo. Entre esas cosas que había, pues había en función, en sustancia, había precisamente